A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos, hermanos, hermanas, les voy a invitar a que pongamos mucha atención. Y quiero invitarles a que estén pendientes, como siempre, de que estemos pendientes con la escritura que tocamos, con la escritura que les invito a leer. Y también les invito a que pongan mucha atención en las palabras que yo les digo. Y al tema de hoy le he titulado El Jesús desconocido por muchos cristianos. ¿Y no le parece a usted que esta declaración suene un poco fuera de orden? Porque, ¿cómo es eso? Que el Jesús desconocido por muchos cristianos. Pero ¿será posible que haya cristianos que desconocen a Jesús? Bueno, aquí les voy a presentar a Jesús de una forma que lamentablemente, penosa y vergonzosamente, muchos cristianos no lo reconocen, ni lo quieren reconocer. Y yo quisiera invitarles para que ustedes mismos determinen, por lo que ustedes lean, por lo que ustedes escuchen, y analicen quién es Jesús. Ahora mirándolo desde otro ángulo, ahora descubriendo otra área de Jesús, una parte de Jesús, como le digo, que una gran cantidad de cristianos desconoce. Y qué curioso que desconozcan esta parte de Jesús, teniendo la Biblia, estando la identificación, la identidad de Jesús ahí en la Biblia. Pero vamos a adentrarnos en la Sagrada Escritura, porque tenemos algunas escrituras que leer. Pero grábese el título del mensaje en este día: El Jesús desconocido por muchos cristianos. Bueno, ¿qué le parece si leemos la palabra de Dios? Le voy a invitar a que vayamos al libro del profeta Isaías, al capítulo 40, y vamos a leer del versículo 3 hacia el versículo 5. Le voy a invitar que ponga mucha atención, como le digo, a la Sagrada Escritura, y le voy a invitar a que abra su entendimiento, y le voy a invitar a que se olvide de cualquier organización terrena. En otras palabras, que sea neutral, que esté accesible, que no tenga una marca religiosa en esta tierra. Ojalá que me entiendan. Dice así la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículos 3 hacia el 5. Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová,
y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Yo creo que todos ustedes se han dado cuenta que les he leído la Biblia Reina Valera. Es la Biblia Reina Valera revisada. Y yo creo que todos se dan cuenta porque es la única que utiliza la palabra Jehová. Bueno, aquí yo quiero que usted ponga mucha atención, porque aquí está hablando el profeta Isaías. El profeta Isaías apareció unos 700 años antes de que Cristo Jesús se manifestara en esta tierra. Y mire lo que dice aquí. En este caso, hablando Dios a través del profeta Isaías. Grábese usted esto, hermano, hermana, y no se olvide. El mensaje que nos da el Señor en este día es el Jesús desconocido por muchos cristianos. ¿Por qué el Jesús desconocido por muchos cristianos? Venga una vez más y leamos el principio del versículo 3, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Se da cuenta? Cuando el profeta Isaías habló estas palabras, era como si el profeta Isaías de pronto escuchara a alguien invitando a la gente a arrepentirse. Cuando el profeta Isaías dijo estas palabras, seguramente que estaba bajo un éxtasis, seguramente que estaba bajo una bendición gloriosa, seguramente que el poder de Dios lo tomó y de pronto él escuchaba a alguien que gritaba en el desierto. Y le adelanto un poco, porque a quien escuchaba el profeta Isaías en ese éxtasis, en esa bendición de parte de Dios, era nada menos que a Juan el Bautista. En otras palabras, 700 años antes que Juan el Bautista comenzara a gritar o apareciera gritando que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado, ya el profeta Isaías lo había escuchado, o a poco lo había visto. A poco estaba mirando el desierto el profeta Isaías y de pronto escuchaba la voz y después pudo ver a Juan el Bautista, porque fue una visión celestial. Ahora, tome en cuenta esto. El profeta Isaías está bajo el poder de Dios. El profeta Isaías está en un éxtasis glorioso. El profeta Isaías está siendo tomado por el Espíritu de Dios y está teniendo una revelación gloriosa. Pero ¿qué es lo que el profeta Isaías está escuchando? Ese es el punto importante. El profeta Isaías dice: escucho una voz que clama en el desierto. Y hermanos, al profeta Isaías se le dio la bendición de entender lo que aquella persona que gritaba en el desierto decía. Y dice aquí: oigo una voz que clama en el desierto. Y esa voz que clama en el desierto dice: prepárenle el camino a Jehová, o prepárenle el camino a Dios.
o va alertando a la gente a su paso, diciéndoles que se preparen, porque el mismo Dios de los cielos está entrando. Haga de cuenta que el profeta Isaías está escuchando una voz que grita, y esa voz que grita le dice a la gente: prepárense, porque va a entrar el mismo Dios delante de ustedes. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. No se estaba haciendo una invitación a que arreglaran los caminos para que entrara Dios. Me refiero a los caminos para llegar a los pueblos o a las ciudades. No estaba hablando de adornar las calles o las entradas a las ciudades. Estaba haciendo una invitación que prepararan sus corazones. Por eso concuerda con lo que Juan el Bautista venía diciendo en Mateo capítulo 3, versículo 2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que Isaías escuchaba a alguien que gritaba. Isaías estaba bajo el poder de Dios. Isaías estaba bajo una bendición gloriosa de Dios. Isaías estaba tomado por el Espíritu y tuvo esa visión, donde escuchaba a alguien que gritaba con todas las fuerzas de su voz y que decía: preparen camino a Jehová, prepárenle el camino a Dios, o prepárense porque Dios está llegando a ustedes. Grábese eso: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Oiga, arreglen sus corazones, prepare bien la entrada a su corazón, porque Dios quiere llegar hasta lo profundo de usted. Por eso dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Al principio del verso 3 dice: preparen camino a Jehová, preparen el camino a Dios. Al final del verso 3 dice: preparad, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí hay dos veces lo mismo. Al principio: preparen camino a Jehová. Al final: enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Está anunciando la llegada del mismo Dios a los hombres. Y verso 4 dice: todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Está hablando no de un terreno literal, está hablando de lo disparejo del corazón, que haya un arrepentimiento, que uno busque estar bien con Dios para poder recibir a Dios en su corazón. Y en el verso 5 dice: y se manifestará la gloria de Jehová. Van a ver al Dios de la gloria. Acuérdese que el Dios de la gloria es espíritu, no se puede ver, pero se pueden ver sus obras, se puede ver su gloria, se puede ver su poder manifestado. El asunto aquí es que el profeta Isaías estaba escuchando que alguien venía preparando a la gente para la entrada de Dios. Ese es el punto principal. Grábese el verso 3. Voz que clama en el desierto. Oigo una voz que viene gritando en el desierto y que viene diciendo: preparen el camino a Jehová.
enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Viene anunciando al mismo Dios, al Dios que conocían en el Antiguo Testamento, al único Dios que el profeta Isaías conocía. A ese venía anunciando aquella voz que escuchaba el profeta Isaías. Les voy a leer en la Biblia el mensaje de Dios para mí. En estos últimos días me estoy valiendo de la gran variedad de versiones de la Biblia o de traducciones de la Biblia para leer unas 2 o 3 de ellas para que quede más claro lo que quiero decirles. De manera que en la Biblia, el mensaje de Dios para mí, así se llama la Biblia, dice así: Isaías capítulo 40, versículos 3 hacia el 5. Es la misma escritura, pero es otra versión. Es decir, es la versión de otra persona. Es lo que otra persona entiende y lo que otra persona traduce de los escritos originales. Y dice: una voz anuncia a gritos, preparen en el desierto un camino al Señor, o sea, a Dios. Allanen en la estepa, allanen en la estepa una senda a nuestro Dios. Las vaguadas serán levantadas, montañas y colinas allanadas, o sea, hay que enderezar todo. Y dice: lo tortuoso sea enderezado y lo escabroso sea aplanado, y aparecerá la gloria del Señor, y todo ser vivo podrá ver que ha hablado la boca del Señor. Aquí hay algo muy hermoso, y yo quisiera leerle rápidamente en la Biblia que lleva como título, o que se llama La Nueva Biblia Viva. La Nueva Biblia Viva dice: escuchen. Mire, esto me encanta. Por eso es que a veces el escuchar o leer otra versión de la Biblia nos ayuda a entender mejor. La Biblia, que se llama Nueva Biblia Viva, dice así en Isaías 43. Escuchen. Este está más directo. Escuchen. Oigo a alguien gritar. Eso quiere decir que en la visión de Isaías, él escuchaba a alguien que gritaba. Por eso dice: escuchen, oigo a alguien gritar. Y esto es lo que grita: abran para el Señor un camino derecho y parejo a través del desierto. Rellenen los valles y nivelen las colinas. Enderecen las sendas torcidas y allanen los sitios ásperos del camino. La humanidad entera contemplará la gloria del Señor. El Señor lo ha dicho y se cumplirá. Oiga, esta versión está maravillosa. Pero aquí, una vez más, el profeta Isaías está dando testimonio de escuchar a alguien gritar en esta tierra, preparando a los habitantes de esta tierra, porque haría su entrada el mismo Dios de los cielos. Ahora, la pregunta es esta, mi hermano, mi hermana: ¿quién fue el que entró? Porque aquí se hace mención de Juan el Bautista. Juan el Bautista era esa voz que escuchaba en la visión el profeta Isaías. Pero ¿a quién venía presentando Juan el Bautista en realidad? Juan el Bautista venía en el poder de Dios. Él era la voz que venía clamando en el desierto y venía diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no puede existir sin rey. Para que haya reino tiene que haber rey. Por lo tanto,
si Juan el Bautista venía diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, era como decir arrepiéntanse porque el Rey de los cielos con toda su gloria y todo su poder se ha acercado a ustedes. Y luego le decían a Juan, ¿eres tú el Mesías? Y decía, no. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Y dice, porque existía antes que yo. ¡Qué tremendo! O sea que al final, quien venía detrás de Juan el Bautista, la voz que gritaba en el desierto, según lo que dijo Isaías, era Jesús el Cristo. Esto, mis hermanos, es glorioso porque hay muchos hermanos que mencionan el nombre Jesús o la palabra Jesús, pero no se dan cuenta el significado. Para nosotros, los que mencionamos el nombre o la palabra Jesús, para nosotros tiene un significado. Y yo sé que aquí voy a ser criticado. Para nosotros, la palabra Jesús simboliza Dios es salvación. Ahora, de pronto alguien puede decir, hermano Rodríguez, no es Jesús, anda usted extraviado, es Yeshua. Pero yo le quiero decir, hermano, hasta el día de hoy, los latinos lo hemos conocido como Jesús, que últimamente, en los últimos años, se han dado muchos a la tarea, inclusive, lastimosamente, hasta de hablar mal de Jesús o decir que el nombre Jesús es una herejía. Debemos tener mucho cuidado, porque si tan solamente nosotros mencionamos Jesús, el niño Jesús, el niño que nació en Belén y que se le puso por nombre Jesús, nosotros, aunque mencionemos el nombre Jesús, nos estamos refiriendo al niño que nació en Belén. Y ese niño que nació en Belén, y ese joven que se crió en Nazaret, y ese joven que murió en la cruz, aunque nosotros lo llamemos Jesús, es la misma manifestación de Dios en forma humana. Así es que mi hermano, mi hermana, grabémonos esto. Y como le digo, eso es lo que muchos cristianos no conocen de Jesús, porque solamente pueden ver a un Jesús histórico, a un Jesús que ciertamente existió, pero que tuvo su origen, fíjese bien, ahí en Belén de Judea hace 2000 años. Y yo le quiero decir, hermano, por un lado, ahí se manifestó Dios en carne, pero a la vez, si hablamos de Jesús el Cristo, estamos hablando también de Dios manifestado en forma humana. Por lo tanto, no estamos hablando, fíjese bien, nada más de alguien que comenzó o que tuvo su origen hace 2000 años. Porque aquí lo que estamos descubriendo es que el profeta Isaías, por revelación de Dios, dice, oigo a un hombre gritar y le dice a la gente que preparen el camino a Jehová, que preparen el camino a Dios, que verán la gloria de Dios, o que el Dios de la gloria va a entrar entre ellos. Y de pronto ven entrar a Jesús. Por eso los judíos se sorprendían cuando se le daba la gloria a Jesús que se le debía de dar a Dios. Por eso es que aún los discípulos por allá en Juan 14:7 en adelante
le pregunta Felipe al Señor y le dice: Señor, ¿nos puedes mostrar al Padre? Y Jesús dice: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que ha visto las obras, el que ha oído la sabiduría, el que ha reconocido que nadie puede hacer las cosas que Él hace o las cosas que Él dice, entonces ese ha conocido a Dios. El que se da cuenta que nadie puede decir las verdades y nadie puede tener la sabiduría de Jesús y nadie puede hacer los milagros que hace Jesús, está descubriendo a Dios. Entonces el punto aquí tan importante es el siguiente: que si usted va al Antiguo Testamento, ahí en Isaías 43, dice: preparen el camino a Jehová, preparen su corazón a Dios. Se va a manifestar la gloria de Dios, van a ver la gloria de Dios. En otras palabras, se van a dar cuenta que el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, está entre ustedes en forma humana. ¿Qué les parece si les cito una escritura más? Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice así en la Biblia Reina Valera revisada: he aquí, hablando Dios, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Al hablar del mensajero es hablar de Juan el Bautista. Dice Dios a través de Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará mi camino delante de mí. En la Biblia, la palabra de Dios para todos dice: el Señor Todopoderoso dice, oiga esto, en la Biblia, la palabra de Dios para todos dice así: el Señor Todopoderoso dice, miren, yo envío a mi mensajero para que me prepare el camino. Fíjese qué hermoso dice aquí en la Biblia la palabra de Dios para todos. Dice, el Señor Todopoderoso dice, el Dios Todopoderoso dice, miren, pongan atención, yo envío a mi mensajero para que me prepare el camino. ¿Qué le parece? El mismo Dios de los cielos está diciendo a través del profeta Malaquías: pongan atención, voy a enviar a mi mensajero que vaya delante de mí. Y de pronto aparece Juan el Bautista, el mensajero de parte de Dios, pero detrás de él aparece Jesús el Cristo. Y es que Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne, es el mismo Dios en forma humana. Qué precioso es descubrir por la palabra de Dios estas verdades maravillosas. Entonces, estas dos escrituras de Isaías 43 y de Malaquías capítulo 3 versículo 1 nos revelan algo maravilloso: que vendría un día un mensajero, un pregonero, alguien anunciando la entrada del mismo Dios. Aparece aquel mensajero, aparece aquel pregonero, aparece aquel anunciador que era Juan el Bautista, y detrás de Juan el Bautista viene el Señor Jesús. Esto está maravilloso. Así es que yo creo que ahora vamos a conocer la otra parte de Jesús que a poco no conocíamos. De pronto hay hermanos que al referirse a Jesús tienen la idea de el Jesús que anduvo caminando en esta tierra con sus discípulos,
el Jesús que fue rechazado, el Jesús que fue avergonzado, el Jesús que de una manera humana aparentemente débil fue crucificado y que murió en la cruz. Es más, muchos cristianos tienen una imagen errónea de Jesús. Tienen la imagen de Jesús, el Jesús sufriente, el Jesús que está siendo maltratado en la cruz. Pero es necesario descubrir al mismo Dios que se manifiesta en persona. Dios es espíritu, pero cuando aparece Jesús estamos mirando a Dios en persona. Mire qué precioso. Por eso, mi hermano, mi hermana, debemos descubrir esto. Y óigame bien lo que le voy a decir. Si Jesús no es el mismo Dios manifestado en carne, entonces a nosotros no nos serviría de nada. Porque no puede venir a arreglar algo alguien a quien no se le debe nada. En otras palabras, no podía venir Jesús a perdonar el agravio que no se le hizo a él. Y otro día vamos a ver lo referente a que Cristo Jesús perdonó pecados. Pero por el momento nos vamos a centrar en este punto tan importante, aquí donde podemos ver nosotros cómo en el Antiguo Testamento se habla del único Dios que hace ciertas cosas que nadie más las puede hacer. Y de pronto descubrimos en el Nuevo Testamento que Jesús, a quien nosotros conocemos como el que murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos, viene haciendo las mismas cosas que el único Dios del Antiguo Testamento hizo. Y si no, venga conmigo. Hay un salmo muy conocido de todos nosotros y es el Salmo 23. Grábese esto. El Salmo 23, ahí en el versículo 1, dice en la Biblia Reina Valera revisada: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué está diciendo el salmista David? Oiga bien, el salmista David, cuando él habla estas cosas en el Salmo 23, él no estaba mirando a Jesús, físicamente hablando, literalmente hablando. No estaba tomando en cuenta a Jesús ahí. El salmista estaba haciendo referencia al único Dios verdadero. El salmista estaba haciendo referencia al único Dios todopoderoso del Antiguo Testamento. Ahí, como le digo, no se estaba hablando de nadie más que del Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios a quien el salmista conocía. ¿Y qué dijo el salmista? Salmo 23:1: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, Dios pastoreará mi alma, Dios me guiará y nada puede faltarme, refiriéndose al único y verdadero Dios, refiriéndose al único Dios que se conoció en el Antiguo Testamento. Y el salmista dice: este Dios que yo conozco en este momento es el único que hay, y es el único que a mí me pastoreará.
nadie más puede pastorear al hombre que este Dios que yo conozco, dijo el salmista. Y si usted viene conmigo y leemos algo maravilloso que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan y en el versículo 11, ahí alguien habla y alguien dice: ese buen pastor que mencionó el salmista, aquí está delante de ustedes. Mire lo que dice la palabra de Dios, y aquí está hablando el Señor Jesús. Y el Señor Jesús con sus propias palabras dice en Juan capítulo 10 versículo 11: yo soy el buen pastor. Mire qué tremendo. Allá en el Antiguo Testamento, no existiendo ningún otro Dios más que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, el Dios que nadie más, oiga bien, que nadie más que el pueblo de Israel conocía. El único Dios, no había otro Dios. Ese único Dios del Antiguo Testamento dijo a través del salmista David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como diciendo, Dios, el Dios que conocemos en el Antiguo Testamento, es el único pastor, no hay otro pastor. Y aparece acá en Juan capítulo 10 versículo 11 el Señor Jesús diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué le parece? Acá aparece el Señor Jesús, que si no fuera el mismo Dios, sería el hombre más terrible en contra de Dios. Fíjese bien, si el Señor Jesús no fuera el mismo Dios, sería el enemigo más terrible de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque allá en el Antiguo Testamento Dios habló a través del salmista David y dijo que el único pastor era él. ¿Y cómo aparece acá en el Nuevo Testamento? Un hombre diciendo: yo soy el buen pastor. O era el mismo Dios hecho hombre, o era el mismo Dios manifestándose en forma humana, o era el hombre más terrible en contra de Dios. Me quedo con lo primero, era el mismo Dios manifestado en carne. Por eso dijo: yo soy el buen pastor. Pero habla y dice: y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Yo soy el buen pastor, yo soy el mismo Dios Espíritu del Antiguo Testamento. Pero ahora, como ustedes ven, tengo una vida humana semejante a la de ustedes. Y he tomado esta vida humana, he participado de una humanidad semejante a la de ustedes, para poder ofrecerla en sacrificio, para que ustedes puedan tener de nuevo la vida eterna. Mire qué maravilloso. Por eso le digo, Jesús por sí mismo no nos puede salvar. O sea, Jesús separado de Dios, o Jesús como el Hijo de Dios aquí en la tierra y Dios en el cielo, no puede hacer nada por nosotros. Si usted me dijera: hermano Rodríguez, usted quiere al Hijo acá en la tierra y el Padre en la gloria, usted recibe al Hijo aquí en la tierra mientras que el Padre está en la gloria, yo le digo: no lo necesito. Y eso suena pesado, hermanos.
Cualquiera diría, hermano Rodríguez, ¿qué cosa tan horrible está diciendo? Nada, hermano. Es que Cristo mismo dijo en Juan 10:30 y más adelante, porque estamos leyendo en Juan capítulo 10, versículo 11. En Juan 10:30 dice muy claramente el Señor: yo y el Padre uno somos. Dios es espíritu. Eso dice en Juan 4:24. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Si Dios es espíritu y en Juan 10:30 Jesús, el varón que se vio, el varón que fue al sacrificio, está diciendo yo y el Padre uno somos, lo está diciendo bien claro. Dios, que es espíritu, asumió una naturaleza humana, y en esa naturaleza humana perfecta llevó el castigo que merecían nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser aceptos delante de Dios. Por eso allá en la segunda de Corintios 5:19 dice el apóstol Pablo: Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Se da cuenta? Cuando dice Dios estaba en Cristo, está diciendo Dios se manifestó en carne. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios se manifestó en carne porque en esa humanidad llevaría el castigo que merecían nuestras culpas para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Él. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea que Dios no mandó a Jesús separadamente de la gloria a reconciliarnos, no. Dios mismo vino a esta tierra y se manifestó ante nosotros en la persona de Jesús, y en esa humanidad fue al sacrificio para que por medio de ese sacrificio nosotros nos amistáramos con Dios. Esto está maravilloso. Pero recuerde, Dios dijo allá en el Salmo 23, versículo 1, que Él era el único pastor. El salmista David, como un siervo de Dios, como alguien perteneciente al reino de Dios, como alguien de la familia divina, dice: el único pastor que yo tengo es Jehová. El único pastor que yo tengo es Dios. Y aparece el Señor Jesús acá en Juan 10:11 y dice: yo soy el buen pastor. Al decir el Señor Jesús, yo soy el buen pastor, está diciendo: aquel pastor de que habló David en el Salmo 23, verso 1, ha llegado a ustedes. Yo soy el buen pastor que habló David en el Salmo 23. David dijo: Jehová es mi pastor. Y Cristo dijo: aquí tienen ustedes al buen pastor. Porque el pastor de David era el Dios creador de los cielos y de la tierra, que es espíritu. Y ustedes tienen aquí delante de ustedes al mismo Dios que es espíritu, asumiendo una naturaleza humana porque viene a redimir a la humanidad. Oiga, esto está maravilloso. Pero ¿qué le parece si vamos al libro del profeta Zacarías? Y vamos a ver qué dice el capítulo 12 y versículo 10. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Zacarías capítulo 12
Y gloria a Dios, el versículo 10. Quiero que ponga mucha atención. Le hago una pregunta. ¿Está usted conociendo a Jesús como no lo había conocido? ¿Está descubriendo algo más en Jesús que no había descubierto? Mire lo que dice aquí en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Ponga atención. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mire lo que termina diciendo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Sabe a qué se refiere esa escritura? Se refiere al momento cuando el Señor haya recogido a la iglesia. Cuando apenas el Señor recoge a la iglesia, se manifiesta y lo ven todas las naciones de la tierra y empiezan a llorar y empiezan a aterrorizarse los moradores de la tierra, porque se dan cuenta que viene el castigo divino porque nunca creyeron en él. Pero a la vez que se manifiesta el Señor y que se aterrorizan las naciones, los israelitas, los judíos, también lo reconocen. Es que llegó el momento que Dios trata con ellos. En este momento Dios no está tratando con los judíos. Ellos están en espera mientras que nosotros entramos. Los que eran primero ahora son últimos, y los que eran últimos ahora estamos entrando primero. De manera que cuando la iglesia sea recogida, el Señor se va a manifestar a esta tierra. Ahí es donde los judíos reconocerán al Señor. Y mira lo que dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Se está refiriendo solamente al pueblo hebreo, al pueblo judío. Espíritu de gracia y de oración. Y mire lo que dice al final. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Oiga, cuando dice mirarán a mí, a quien traspasaron, esto lo está hablando Dios a través del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Dice, va a llegar un momento cuando me manifestaré a los israelitas, y dice, me van a mirar a mí, a quien traspasaron. Como dice me van a mirar, está hablando de un futuro que todavía no llega. Pero dice, me van a mirar a mí, a quien traspasaron. Ahí Dios no está hablando de él como Dios Espíritu. Ahí Dios está hablando de él como Dios encarnado. Porque es a Dios manifestado en carne a quien traspasan con la lanza. A eso se refiere. Cuando allá en el sacrificio, vamos por dirección de los israelitas, de los sumos sacerdotes, de los líderes de Israel, se le da muerte al Señor. De ninguna manera vamos a decir que los judíos tienen la culpa de haber matado al Señor. No, el Señor tenía que morir. Y hubo un grupo de israelitas celosos en esos días, los cuales cumplieron con esa profecía. Pero el asunto aquí está muy hermoso, porque
Dios en el Antiguo Testamento, por medio del profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 12, versículo 10, Dios dice: cuando yo derrame espíritu de gracia sobre Israel, me mirarán a mí, a quien traspasaron. En otras palabras, lo que está declarando aquí el mismo Dios en el Antiguo Testamento, que aquel que estaba colgado en la cruz y a quien traspasaron con la lanza, era el mismo Dios que se había manifestado en forma humana. ¿Pero por qué le digo esto? Porque la misma palabra de Dios nos dice acá en Juan, venga conmigo a Juan, capítulo 19 y versículo 34. Dice así: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. ¿Se dan cuenta? Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Acuérdese que aquí los autores intelectuales eran los israelitas, los sumos sacerdotes, los líderes de Israel. Por eso dice que ellos fueron los que le traspasaron. Pero allá en Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: cuando yo me manifieste nuevamente a Israel, me verán a mí, a quien traspasaron. En otras palabras, el mismo Dios en el Antiguo Testamento está dando testimonio que aquel que traspasan su costado los israelitas es Él, es el mismo Dios que se manifestó en carne, y a quien traspasan es a Dios encarnado. Por eso dice: me mirarán a mí, a quien traspasaron. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Hermanos, hermanas, qué maravilloso es poder tener la revelación de la palabra de Dios. Ahora, una vez más le digo, hay miles y miles de cristianos que no creen esto. Hay miles y miles de cristianos que aseguran que mientras que el Señor Jesús estaba agonizando aquí en la tierra, Dios estaba en la gloria. Que abandonó a su hijo, que lo dejó acá, y que acá estaba solo su hijo sufriendo. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Creo que estas tres escrituras que tocamos, o estas dos escrituras, no fueron tres, estas tres escrituras que tocamos, nos hablan muy claramente de que no un predicador, no una organización terrena, sino el mismo Dios da testimonio que Él era el mismo que se manifestaba en la persona de Jesús en esta tierra. Y eso es lo que muchos cristianos no conocen de Jesús. Conocen a Jesús, el que nació de María, el que se crió en Nazaret, el que sufrió y lo llevaron y lo torturaron y murió en la cruz, pero no conocen al mismo Dios manifestado en carne. Otro día vamos a seguir con este tema maravilloso, y a cada día que pase habrá hombres y mujeres que terminarán conociendo mejor a Jesús que lo que lo han conocido, porque conocerán lo que no conocían de Jesús. Me voy a detener ahí porque el tiempo se me ha terminado.